Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. El día de hoy realizaremos una lectura guiada basada en el libro de la fisiopatología de Port, novena edición. Capítulo 24. Trastornos de la audición y la función vestibular. Páginas 1136 a 1175. Trastornos de la función vestibular. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Explica la función del sistema con respecto a los reflejos posturales y el mantenimiento de un campo visual estable a pesar de cambios marcados en la posición de la cabeza. Comparar las manifestaciones y procesos patológicos relacionados con el vértigo posicional paroxístico benigno y la enfermedad de Merinet. Diferencia las manifestaciones de los trastornos vestibulares periférico y central. Sistema vestibular y reflejos vestibulares. Los órganos receptivos vestibulares que se localizan en el oído interno y sus conexiones con el SNC contribuyen a la actividad refleja necesaria para la postura efectiva y el movimiento del mundo físico gobernado por el momento y el campo gravitacional. Como el aparato vestibular es parte del oído interno y se localiza en la cabeza, es la posición de la cabeza y la aceleración lo que se detecta. El sistema vestibular desempeña dos funciones generales y relacionadas. Mantiene y contribuye a la recuperación de la posición estable del cuerpo y la cabeza mediante reflejos de control y posturales. Y mantiene un campo visual estable a pesar de cambios marcados en la posición de la cabeza. Puntos clave. Trastornos del sistema vestibular. El sistema vestibular tiene interconexiones extensivas con vías nerviosas que controlan la visión, la audición y la función del sistema nervioso autónomo. Los trastornos del sistema vestibular se caracterizan por vértigo, nistagmo, acúfenos, náuseas y vómito, y manifestaciones del sistema nervioso autónomo. Los trastornos de la función vestibular pueden ser resultado de estimulación repetida del sistema vestibular como durante un viaje en automóvil, por aire y en barco, mareo por movimiento, infección aguda de las vías vestibulares, neuritis vestibular aguda, desalojo de cálculos auditivos que participan en la función receptora del sistema vestibular, vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB, o distensión del compartimiento endolinfático del oído interno, enfermedad de Merinet. Aparato vestibular periférico. El aparato periférico del sistema vestibular está contenido en el laberinto óseo del oído interno junto a y continuo con la cóclea del sistema auditivo. Como la cóclea consta de dos compartimientos llenos de líquido, un laberinto óseo externo que está lleno de perilinfa y un laberinto membranoso interno que está lleno de endolinfa. Figura 24.7a. El laberinto se divide en tres canales semicirculares y un vestíbulo central o cavidad en forma de huevo que yace posterior a la cóclea y anterior a los conductos semicirculares. Suspendidos en la perilinfa y unidos por un conducto se encuentran dos arcos laberínticos membranosos, el sáculo y el utrículo. El sáculo más pequeño se continúa en el laberinto membranoso que se extiende anteriormente hacia la cóclea a través del conducto rumiens, que se conecta con el conducto coclear. El utrículo se continúa con los conductos que se extienden hacia los conductos semicirculares posteriormente. Los receptores del sistema vestibular consisten en pequeños parches de células pilosas localizadas en la ampolla membranosa de tres conductos semicirculares y la mácula del sáculo y el utrículo. Figura 24.7. A. Laberinto óseo membranoso del oído izquierdo que muestra el utrículo y el sáculo con sus máculas y tres conductos semicirculares y su ampolla. B. Ubicación de la cresta ampollar
y su conexión con la rama vestibular del par craneal número 8. C. Ubicación de la cúpula y movimiento de las células pilosas de la cresta ampular con el movimiento de la cabeza. Las cavidades de los tres conductos semicirculares, los conductos lateral, anterior y posterior, se orientan en uno de tres planos del espacio. Los conductos laterales horizontales están en el mismo plano, mientras que el conducto anterior, superior, de un lado es paralelo al conducto posterior, inferior, del otro lado, y las dos funcionan como un par. Localizado en cada conducto semicircular está un conducto que tiene engrosamiento amplio en un extremo llamado ampolla. Figura 24.7a. La ampolla de cada uno de los conductos semicirculares contiene un borde que está cubierto por epitelio sensitivo con células pilosas que se elevan hacia una cresta, llamada cresta ampular, la cual yace en un ángulo recto respecto al conducto. Figura 24.7b. Las células pilosas están inervadas por eferentes primarios del nervio vestibular, que es la subdivisión del octavo par craneal. Las células pilosas de la cresta ampular se extienden hacia una masa gelatinosa flexible, llamada cúpula, que esencialmente cierra el flujo de líquido a través de los conductos semicirculares. Figura 24.7c. Cuando la cabeza comienza a girar alrededor del eje de un conducto semicircular, es decir, experimenta una aceleración angular, el movimiento de la endolinfa incrementa la presión de un lado de la cúpula. Esto es similar al movimiento retardado del agua en un vaso que hace girar de repente, excepto que la endolinfa no puede fluir a través de la cúpula. En vez de ello, la endolinfa aplica una presión diferencial a ambos lados de la cúpula, detrás de los folículos pilosos. Ya que todas las células pilosas en cada conducto semicircular comparten una orientación común, la aceleración angular en una dirección incrementa la actividad nerviosa aferente, mientras que la aceleración de la dirección opuesta la disminuye. Los impulsos de los conductos circulares tienen particular importancia en el movimiento reflejo de los ojos. El nistagmo vestibular es un fenómeno complejo que tiene lugar durante y justo después del movimiento rotacional. Conforme se rota la cabeza, los ojos se mueven lentamente en la dirección opuesta y luego saltan rápido hacia atrás en la dirección de rotación para establecer un nuevo punto de fijación. Tanto el sáculo como el utrículo tienen receptores de equilibrio llamados máculas, que se relacionan con los cambios de posición de la cabeza. Cada mácula es un parche epitelial plano, pequeño, que contiene células de soporte y células pilosas sensitivas, cuyos lados y bases hacen sinapsis contornales sensitivas del nervio vestibular. Figura 24.8. Cada grupo de células pilosas tienen un número de pequeños cilios llamado estrocilios, más un cilio grande, sinocilio. El sinocilio se localiza en un lado de la célula y los estrocilios se vuelven cada vez más cortos hacia el lado de la célula. Conexiones diminutas filamentosas unen la punta de cada estrocilio con el siguiente estrocilio más largo y por último con el sinocilio. El movimiento de la cabeza en una dirección causa el movimiento de los estrocilios continuos y sinocilio. La despolarización o activación del receptor y el movimiento de la cabeza en la otra dirección ocasiona la hiperpolarización o inactividad del receptor. Las células pilosas en las máculas del utrículo y el sáculo están insertadas en una masa gelatinosa aplanada, la membrana otolítica, la cual está atonachada con pequeñas piedras, cristales de carbonato de calcio, llamadas cálculos auditivos. Aunque son pequeños, la densidad de los cálculos auditivos incrementa el peso de la membrana y su resistencia al cambio de movimiento. Cuando se inclina la cabeza, la masa gelatinosa se desplaza a su posición debido al tirón del campo gravitacional,
curvando los estrocilos de las células pilosas maculares. Aunque cada célula pilosa se vuelve más o menos extensible según la dirección en que se curvan los cilios, las células pilosas se orientan en todas direcciones, lo que hace estos órganos de percepción sensibles a la estática o a la posición cambiante de la cabeza en relación con un campo gravitacional. En una afección llamada vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB, una sensación de remolino o movimiento de giro, los cálculos auditivos se desprenden de su masa gelatinosa y producen un vértigo que es precipitado por cambios de la cabeza en la posición de decúbito. Figura 24.8. Utrículo y sáculo con las máculas. Los nervios vestibulares están unidos a los receptores del equilibrio del utrículo y el sáculo llamados máculas, los cuales influyen en los cambios de la posición de la cabeza. Las nerviosas. La respuesta al desequilibrio corporal, como un tropezón, debe ser rápida y refleja. Por lo tanto, la información del sistema vestibular va directamente hacia los centros de reflejo en el tronco encefálico y no a la corteza cerebral. Las células ganglionares, homólogas de las células ganglionares de la raíz dorsal, forman ganglios aferentes. Los ganglios vestibulares superiores e inferiores que inervan las células pirosas del aparato vestibular periférico. Los axones centrales de estas células ganglionares se convierten en los nervios vestibulares superior e inferior que se vuelven parte del nervio vestibulococlear par craneal número 8. Los impulsos de los nervios vestibulares pasan inicialmente a uno de dos destinos: el complejo vestibular nuclear en el tronco encefálico o en el cerebelo. Los núcleos vestibulares, que forman el centro integrador principal para el equilibrio, reciben también estímulos de los receptores visuales y somáticos, en particular de los propioceptores en los músculos del cuello que informan el ángulo de inclinación de la cabeza. Los núcleos vestibulares integran esta información y luego envían impulsos a los centros del tronco encefálico que controlan los movimientos oculares extrínsecos, par craneal 3, 4 y 6, y los movimientos reflejos del cuello, las extremidades y los músculos del tronco, a través de las vías vestibuloespinales. Estos reflejos incluyen los reflejos vestibuloculares que mantienen los ojos fijos cuando la cabeza se mueve, y los reflejos vestibuloespinales que permiten al sistema musculoesquelético hacer los ajustes rápidos necesarios para mantener o recobrar el equilibrio. Las neuronas de los núcleos vestibulares también se proyectan al tálamo, la corteza temporal, el área zooestética de la corteza parietal y la zona de la activación de quimiorreceptores. Las proyecciones talámica y cortical constituyen la base de las experiencias subjetivas de posición en el espacio y de rotación. Las conexiones con la zona de activación de quimiorreceptores estimulan el centro del vómito en el cerebro. Se cree que esto explica las náuseas y el vómito que se experimentan en los trastornos vestibulares. Nistagmo. El término nistagmo se refiere a los movimientos oculares rítmicos y oscilatorios involuntarios que preservan la fijación ocular en objetos estables en el campo visual durante los movimientos angulares y rotacionales de la cabeza. Los reflejos vestibuloculares producen rotaciones oculares conjugadas compensatorias lentas que ocurren en dirección opuesta a la rotación de la cabeza en curso y proporcionan estabilización refleja continua del punto de fijación binocular. Este reflejo puede mostrarse manteniendo verticalmente un lápiz frente a los ojos y moviéndolo de un lado a otro por un arco de 10 grados en una tasa cercana a 5 veces por segundo. Esta tasa de movimiento, el lápiz aparece borroso porque un reflejo diferente y más complejo. La búsqueda uniforme no puede compensar con la rapidez suficiente. Sin embargo, la imagen del lápiz se define con claridad si el lápiz se mantiene en una posición estable y la cabeza se mueve en vaivén de la misma velocidad.
Los movimientos oculares son los mismos en ambos casos. La razón por la que la imagen del lápiz es clara en la segunda situación es porque los reflejos vestibulo-oculares mantienen la imagen del lápiz en la fóvea retinánea. Cuando los reflejos vestibulo-oculares compensatorios realizan las rotaciones oculares conjugadas respecto a su límite físico, un movimiento conjugado muy rápido mueve los ojos en la dirección de rotación de la cabeza a un nuevo punto de fijación, seguido de un reflejo vestibulo-ocular lento a medida que la cabeza continúa girando más allá del nuevo punto de fijación. Este patrón de movimiento lento, rápido, lento se llama nistagmo. En términos clínicos, la dirección del nistagmo se denomina fase rápida del nistagmo. El nistagmo puede clasificarse de acuerdo con la dirección del movimiento ocular: horizontal, vertical, rotatorio de torsión o mixto. Si la rotación de la cabeza es continua, la fricción entre la endolinfa y las paredes del conducto semicircular hace que la endolinfa gire hacia la misma velocidad de la cabeza y el nistagmo se adopta a una postura ocular estable. Si la rotación se detiene de manera repentina, el nistagmo vestibular reaparece en la dirección opuesta al nistagmo de aceleración angular. Esto se debe a la inercia de la endolinfa curva de un nuevo de las células pilosas ampollares de la ahora ampolla estacionaria. El nistagmo espontáneo que ocurre sin movimiento de la cabeza o estímulos visuales siempre es patológico. Al parecer se presenta con facilidad y mayor gravedad con la fatiga y en cierto grado puede estar influido por factores psicológicos. El nistagmo secundario a un proceso patológico del CNS es constante, con el órgano terminal vestibular de las fuentes nerviosas vestibulococleares. Pocas veces se acompaña el vértigo. Si se presenta, el vértigo es leve y los movimientos oculares del nistagmo pueden probarse mediante estimulación calórica o de rotación. Vértigo. Los trastornos de la función vestibular se caracterizan por una afección llamada vértigo, en la que tiene lugar una ilusión de movimiento. Con el vértigo, la persona podría estar estacionaria y el ambiente en movimiento, es decir, vértigo objetivo. O la persona podría estar en movimiento y el ambiente estacionario, es decir, vértigo subjetivo. Las personas con vértigo a menudo describen una sensación de giro, movimiento en vaivén o caída. El vértigo es diferente a mareo, desvanecimiento o síncope. Tabla 24.1. Se considera más que un giro de uno mismo o de los alrededores. El presíncope se distingue por una sensación de mareo o pérdida de la conciencia. Suele ser causado por hipotensión postural o una lesión estónica en la circulación cerebral que limita el flujo sanguíneo. La incapacidad para mantener la marcha normal puede describirse como mareo a pesar de la ausencia de vértigo objetivo. Trastornos de entrada sensitiva, por ejemplo, propiocepción, neuropatía periférica, problemas de marcha o trastornos distintos de la función vestibular pueden causar marcha inestable que por lo general se corrige al tocar un objeto como una pared o una mesa. Tabla 24.1. Diferencias en patología y manifestaciones del mareo relacionado con VP-B, presíncope y estado de desequilibrio. Tipo de trastorno: vértigo posicional paroxístico benigno. Patología: trastorno de cálculos auditivos. Síntomas: vértigo iniciado por un cambio en la posición de la cabeza, que suele durar menos de un minuto. Tipo de trastorno: presíncope. Patología: hipotensión ototáxica. Síntomas: mareo y sensación de desvanecimiento al ponerse de pie. Tipo de trastorno: desequilibrio. Patología: déficits sensoriales. Síntomas: mareo e inestabilidad al caminar, en especial al dar vuelta, que se alivian con estímulos propioceptores adicionales como tocar una pared o una mesa.
El vértigo o mareo puede ser consecuencia de trastornos vestibulares centrales o periféricos. Alrededor del 85% de las personas con vértigo tiene un trastorno vestibular periférico, mientras que solo el 15% tiene un trastorno central. El vértigo debido a trastornos vestibulares periféricos tiende a ser grave en intensidad y episódico o de duración breve. En contraste, el vértigo resultante de causas vestibulares centrales tiende a ser leve y constante y de duración crónica. Mareo por movimiento. El mareo por movimiento es una forma de vértigo fisiológico normal. Es ocasionado por la estimulación rítmica repetida del sistema vestibular, como en un viaje en automóvil, aéreo o en barco. Vértigo, malestar general, náuseas y vómitos son los síntomas principales. Puede presentarse signos autonómicos, incluidas presión arterial reducida, taquicardia y sudoración excesiva. La hiperventilación, que suele acompañar el mareo por movimiento, produce cambios en el volumen sanguíneo y acumulación de sangre en extremidades inferiores, lo que ocasiona hipotensión postural y a veces síncope. Algunas personas que experimentan una variante del mareo por movimiento se quejan que se sienten el movimiento oscilante del barco después de volver al suelo. Esto casi siempre desaparece después de que el sistema vestibular se acostumbra a la influencia estacionaria de estar de regreso en la Tierra. Por lo general, el mareo por movimiento se suprime proporcionando señas visuales que corresponden a las señales del movimiento que el sistema vestibular recibe. Por ejemplo, asomarse por la ventanilla y ver el movimiento del ambiente cuando se experimenta el mareo relacionado con el viaje en automóvil provee al sistema vestibular la sensación visual de movimiento. Pero, leer un libro envía al sistema vestibular la señal errónea de que el ambiente se encuentra estable. La gravedad del mareo por movimiento suele disminuir por la exposición repetida. También puede consumirse fármacos contra el mareo por movimiento para reducir o aminorar los síntomas. Estos fármacos suprimen la actividad del sistema vestibular. Trastornos de la función vestibular periférica. Los trastornos de la función vestibular periférica se presentan cuando se distorsionan las señales del aparato vestibular periférico, como en el VPPV, o se desequilibran por afección unilateral de uno de los órganos vestibulares, como en la enfermedad de Merinet. El oído interno es vulnerable a la lesión causada por fractura de la porción petrosa de los huesos temporales, por infección de las estructuras cercanas, incluidos el oído medio y las meninges, y por toxinas que se transportan en la sangre e infecciones. El daño del sistema vestibular puede ser efecto adverso de ciertos fármacos o de reacciones alérgicas a los alimentos. Los aminoglucosídicos, por ejemplo, estropomicina y getaminicina, tienen una afinidad tóxica específica para la porción vestibular del oído interno. Es posible que el alcohol ocasione episodios transitorios de vértigo. La causa del vértigo periférico se desconoce en cerca de la mitad de los casos. La irritación grave o el daño de órganos terminales vestibulares o nervios produce trastornos de desequilibrio graves que se reflejan por la inestabilidad de la postura, ataxia y caída acompañada de vértigo. Por la irritación, la caída es opuesta al lado afectado. Con la destrucción es hacia el lado afectado. La adaptación a la estimulación asimétrica se logra en el transcurso de unos días, después de que los signos y síntomas disminuyen, y por último se pierden. Tras la recuperación, suele haber una agudeza ligeramente reducida para la inclinación y la persona camina como una base un poco amplia para mejorar la estabilidad postural. La base neurológica de esta adaptación a la pérdida unilateral de la entrada vestibular no se entiende. Después de la adaptación a la pérdida de entrada vestibular desde un lado, la pérdida de la función del aparato vestibular opuesto produce signos y síntomas idénticos a la pérdida unilateral en vez de bilateral. En semanas, la adaptación es de nuevo suficiente para la locomoción e incluso para conducir un automóvil.
Estas personas dependen mucho de la entrada visual y propioceptiva desde los sensores del músculo y la articulación. Tienen dificultad de orientación grave en la oscuridad, en particular cuando van por terreno disparejo. Vértigo posicional paroxístico benigno. El VPPB es la causa más frecuente de vértigo patológico y casi siempre se desarrolla después de la cuarta década de vida. Se caracteriza por periodos breves de vértigo, que suele durar menos de un minuto, que son precipitados por un cambio de la posición de la cabeza. El síntoma más prominente del VPPB es el vértigo que se experimenta en la cama cuando la persona rueda hacia una posición lateral. Se presenta también al entrar y salir de la cama, al agacharse o enderezarse, o al extender la cabeza para mirar. Asimismo puede activarse por paseos de entretenimiento con vueltas y giros. Se cree que el VPPB es resultado del daño de los delicados órganos sensoriales del oído interno, los conductos semicirculares y los cálculos auditivos. El VPPB es una recurrencia común en las personas que tienen enfermedad de Meriné o sufrieron un traumatismo cefálico. En las personas que experimentan VPPB, los cálculos auditivos se mueven desde el utrículo hacia la endolinfa del conducto semicircular, que continúan un movimiento aún cuando la cabeza está estacionaria. El movimiento de los cálculos auditivos o las partículas flotantes ocasiona que esta porción del sistema vestibular se vuelva más sensible, de modo que cualquier movimiento de la cabeza en plano paralelo al conducto posterior puede causar vértigo y nistagmo. Por lo general hay un retraso de varios segundos entre el movimiento de la cabeza y el inicio del vértigo, que presenta el tiempo que toma generar la actividad exagerada en la endolinfa. Los síntomas casi siempre se desvanecen con el movimiento continuo, tal vez porque el movimiento hace que las partículas se redistribuyan por el sistema endolinfático y se alejen del conducto semicircular posterior. El diagnóstico se basa en pruebas que implican un cambio de diagnóstico de la cabeza para evocar vértigo y nistagmo. Para la maniobra de Dixnis-Happelink, el VPPB a menudo se trata de modo exitoso con fármacos para controlar las náuseas inducidas por vértigo. Los tratamientos no farmacológicos que utilizan la maniobra de rodar y reposicionar el canilato son exitosas en muchas personas. El reposicionamiento canicular conlleva una serie de maniobras en las que la cabeza se mueve a diferentes posiciones en un esfuerzo por reposicionar los residuos flotantes en la endolinfa de los conductos semicirculares. Neuronitis vestibular aguda. La neuronitis vestibular aguda o la verinitis representa una inflamación del nervio vestibular y se caracteriza por un inicio agudo, por lo general dentro de un par de horas. Las manifestaciones incluyen vértigo, náuseas y vómito que duran varios días y no se relacionan con manifestaciones auditivas u otras manifestaciones neurológicas. Los síntomas suelen desaparecer en alrededor de 10 a 14 días. Un gran porcentaje de las personas refiere enfermedad de la vía respiratoria superior 1 a 2 semanas antes del inicio de los síntomas, lo que sugiere un origen viral. La afección también puede presentarse en personas con herpes zóster óptico. En algunos individuos, los ataques de vestibulopatía aguda recurren durante meses o años. No hay manera de determinar si hay una persona que experimenta un primer ataque tendrá ataques repetidos. Enfermedad de Menire. La enfermedad de Menire es un trastorno del oído interno debido a la distensión de su comportamiento endolinfático. La tríada clásica de síntomas comprende pérdida auditiva, vértigo y acúfenos. Al parecer, la lesión primaria se halla en el saco endolinfático, que se cree es la encargada de la filtración y excreción endolinfática. Se han propuesto varios mecanismos patógenos, como mayor producción de endolinfa, producción reducida de perilinfa acompañada de incremento compensatorio de volumen del saco endolinfático y descenso de la absorción de endolinfa por mal funcionamiento del saco endolinfático o bloqueo de las vías endolinfáticas. Etiología. La causa de la enfermedad de Meriné se desconoce, pero se sabe que este síndrome tiene un origen periférico con vértigo. Varias afecciones, como traumatismo,
Infección. Fármacos específicos como antibióticos y toxinas se identifican como posibles causas de la enfermedad de Merinet. La forma más común del padecimiento es una forma idiopática que se cree es causada por una simple lesión viral del sistema de transporte de líquido del oído interno. La relación entre los trastornos autoinmunitarios y la enfermedad de Merinet es una área de investigación. Manifestaciones clínicas. La enfermedad de Merinet se distingue por episodios fluctuantes de acúfenos, sensación de plenitud del oído y vértigo rotatorio violento que a menudo vuelve a la persona incapaz de sentarse o caminar. Es necesario permanecer quieto con la cabeza fija en una posición confortable para evitar los movimientos de la cabeza que agravan el vértigo. Suelen presentarse síntomas referibles al sistema nervioso autónomo, incluidos palidez, sudoración, náuseas y vómito. Entre más grave sea el ataque, más pronunciadas son las manifestaciones autónomas. El retorno a la normalidad después de que el episodio disminuye se acompaña de pérdida auditiva fluctuante. Al inicio los síntomas tienen que ser unilaterales y producen nistagmo rotatorio secundario a desequilibrio en el control vestibular de los movimientos oculares. Como la afección inicial suele ser unilateral y el sentido de la audición es bilateral, muchas personas con trastornos no están conscientes del grado total de su pérdida auditiva. Sin embargo, conforme la enfermedad avanza, la persona experimenta disminución de la audición. Los episodios de vértigo disminuyen y luego desaparecen, aunque la persona podría estar inestable, en particular en la oscuridad. Diagnóstico y tratamiento. Los métodos para diagnosticar la enfermedad de Merinet comprenden audiogramas, prueba vestibular por electroestigmatografía, ENG y radiografías de la pirámide Petrossi. La administración de sustancias epenosolares como glicerina y urea a menudo produce mejoramiento auditivo temporal agudo en pacientes con enfermedad de Merinet y algunas veces se utiliza como medida diagnóstica de hidropesía endolinfática. El diurético furosemida también puede emplearse para este propósito. La enfermedad de Merinet se centra en intentos de producir la distensión del espacio endolinfático y puede ser medicamentos o quirúrgicos. El tratamiento farmacológico consiste en medicamentos suspensores que actúan a nivel central para disminuir la actividad del sistema vestibular. Los diuréticos se emplean para reducir el volumen del líquido endolinfático. Se recomienda una dieta baja en sodio además de estos medicamentos. La hormona esteroide, prenosina, podría emplearse para mantener la audición satisfactoria y resolver el mareo. Los métodos quirúrgicos incluyen la creación de una derivación endolinfática en la que el exceso de endolinfa se desvíe del oído interno al espacio subaracnoideo o el mastoides, y la sección del nervio vestibular. Avances en la sección del nervio vestibular han facilitado la vigilancia de los potenciales del par craneal número 7 y número 8. Trastornos de la función vestibular central. El nistagmo anómalo y el vértigo pueden ser resultado de lesiones del SNC que afectan el cerebelo y el tronco encefálico inferior. Las causas centrales del vértigo comprenden isquemia del tronco encefálico, tumores y esclerosis múltiple. Cuando la causa del vértigo es isquemia, el tronco encefálico suele relacionarse con otros signos del tronco encefálico como diplomia, ataxia, asatría o debilidad facial. La comprensión de los núcleos vestibulares por tumores cerebrales que invaden el cuarto ventrículo produce signos y síntomas cada vez más graves. Además, el nistagmo anómalo y el vértigo, el vómito y una marcha amplia y la distaxia se vuelven cada vez más evidentes. El nistagmo derivado centralmente del movimiento suelen ser ambas direcciones, es decir, pendular. En contraste del nistagmo generado periféricamente, el nistagmo se deriva del SNC, es más o menos constante más que episódico. Puede ocurrir en cualquier dirección en vez de principalmente en las dimensiones horizontal o torsional, rotatorio. A menudo cambia de dirección a través del tiempo y no puede suprimirse mediante fijación visual.
La inducción repetida del nistagmo produce disminución rápida o fatiga del reflejo con anomalías periféricas, pero la fatiga no es característica de lesiones centrales. El nistagmo anómalo puede dificultar la lectura y otras tareas que requieren control posicional ocular. Diagnóstico y tratamiento de trastornos vestibulares. Pruebas diagnósticas. El diagnóstico de los trastornos vestibulares se basa en la descripción de los síntomas, el antecedente del traumatismo o exposición a agentes que distribuyen las estructuras vestibulares y la exploración física. Los métodos de exploración física incluyen prueba de Romberg, evaluación de la marcha y observación de la presencia de nistagmo. Otras pruebas de la función vestibular son ENG y prueba de estimulación calórica. Las lesiones periféricas. El nistagmo suele ser horizontal y con un componente rotatorio. La postulación rápida por lo general golpea lejos del lado enfermo. Pueden emplearse varios tipos de maniobras para provocar vértigo y observar el nistagmo. Por lo común, el examinador pide a la persona que se siente derecha en una mesa de exploración con la cabeza girada hacia él y sus ojos enfocados en su dedo. Luego se apoya de modo adecuado a la persona y se le hace descender rápidamente hacia la posición supina de la cabeza, extendiéndose sobre el extremo superior de la mesa y colocada 30 grados más abajo que el cuerpo. Se observa si la persona presenta nistagmo durante 30 segundos mientras ésta está en esa posición. La prueba puede realizarse con la cabeza girada hacia cualquier lado o con la persona mirando hacia el frente. El vértigo que surge de las lesiones centrales tiende a presentarse en modo gradual y el nistagmo no siempre está presente. Puede ocurrir en cualquier dirección y disociarse en los dos ojos. El ENG a menudo es útil para documentar características del nistagmo. La evaluación adicional del vértigo central casi siempre requiere IRM. Prueba de Romberg. La prueba de Romberg se utiliza para demostrar trastornos de la función vestibular estática. Se pide a la persona examinar que se ponga de pie con los pies juntos y los brazos extendidos hacia adelante a fin de observar el grado de bamboleo y estabilidad de los brazos. Cuando las pistas visuales se retiran, la estabilidad postural se basa en la sensación propioceptiva de articulaciones, músculos y tendones, y la recepción vestibular estática. El incremento significativo del bamboleo y una tendencia de los brazos a desplazarse hacia el lado de la deficiencia indican deficiencia de la entrada estática vestibular. Si la entrada vestibular es muy deficiente, el individuo cae hacia el lado deficiente. Debe tenerse cuidado porque los efectos de la proyección propioceptiva hacia el prosencéfalo también producen cierto desplazamiento de los brazos e inestabilidad postural hacia el lado deficiente. La deficiencia puede atribuirse al sistema vestibular solo si la discriminación de dos puntos y la sensación vibratoria desde las extremidades inferiores y superiores son bilateralmente normales. Electronistagmografía. La ENG es un examen que registra los movimientos oculares en respuesta a estimulación vestibular, visual, cervical, vértigo activado por entrada sensorial de movimientos de la cabeza y el cuello, rotacional y posicional. Los electrodos se colocan laterales al canto externo de cada ojo y arriba y abajo de cada ojo. Un electrodo basal se coloca en la frente. Con la ENG puede cuantificarse la velocidad, frecuencia y amplitud del nistagmo espontáneo o inducido y los cambios de estas mediciones inducidas por la pérdida de fijación, con los ojos abiertos o cerrados. La ventaja del ENG consiste en que se administra fácilmente, no es invasivo, no interfiere con la visión y no es necesario inmovilizar la cabeza. Estimulación calórica. La prueba calórica requiere elevar la cabeza a 30 grados e irrigar cada canal auditivo externo por separado con 30 mililitros a 50 mililitros de agua helada. Los cambios resultantes de temperatura, que se realiza a través de la porción petrosa del hueso temporal, preparan las corrientes de convección de la endolinfa que imitan los efectos de aceleración angular. En una persona inconsciente con un tronco encefálico funcional y reflejos oculovestibulares intactos,
Los ojos muestran un nistagmo que dura de 2 a 3 minutos, con el componente lento hacia el oído irrigado seguido de un rápido movimiento que se aleja del oído. Con deterioro de la función del tronco encefálico, la respuesta se distorsiona y por último desaparece. Una ventaja del método de estimulación calórica es la capacidad para probar el aparato vestibular de un lado a la vez. La prueba nunca efectúa en personas que no tienen un tímpano intacto o quienes tienen acumulaciones de sangre o líquido detrás del tímpano. Tratamiento. Métodos farmacológicos. De acuerdo con la causa, el vértigo puede tratarse por medios farmacológicos. Hay 2 tipos de medicamentos para tratar el vértigo. El primer tipo son los fármacos que se utilizan para suprimir la ilusión de movimiento. Incluyen antihistamínicos y antialergénicos que suprimen el sistema vestibular. Aunque los antihistamínicos se han usado por largo tiempo en el tratamiento del vértigo, se sabe poco de su mecanismo de acción. El segundo tipo comprende fármacos para aliviar las náuseas y el vómito que suelen acompañar la afección. Ejercicios de rehabilitación vestibular. Está demostrado que la rehabilitación vestibular es útil para trastornos periféricos vestibulares. Por lo general, los terapeutas físicos participan en el desarrollo de un programa que incluye ejercicios para habituarse, ejercicios de reentrenamiento del equilibrio y un programa de acondicionamiento general para que las personas lo realicen en casa. Los ejercicios para habituarse aprovechan la fatiga fisiológica de la respuesta neurovegetativa al movimiento repetitivo o estimulación posicional y se practica para disminuir el vértigo inducido por movimiento, mareo e inestabilidad. Los ejercicios se seleccionan para desencadenar los síntomas vestibulares. La persona se mueve rápido hacia la posición que causa los síntomas. Mantiene dicha posición hasta que los síntomas disminuyen, es decir, fatiga de la respuesta neurovegetativa. Se relaja y luego repite el ejercicio un número prescrito de veces. Los ejercicios suelen repetirse 2 veces al día. Los ejercicios de reentrenamiento del equilibrio consisten en actividades dirigidas para mejorar componentes individuales del equilibrio que podrían ser anómalas. Los ejercicios de acondicionamiento general, una parte vital del proceso de rehabilitación, se individualizan según las preferencias y el estilo de vida del paciente. Se recomienda que las personas practiquen estos ejercicios cerca de 5 veces por semana.